Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros aquí en Mirada Crítica. El otro tema que les propongo hoy es otro ángulo de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y tiene que ver con la cena de los moches. Así lo llamaron, lo llamó Roberto Samarripa del periódico Reforma. Sí, no se enojen, yo sé que a la mayoría de ustedes no les gusta el periódico Reforma, pero me parece que hay que leerlo, me parece que hay que verlo para ver pues cómo andan de ese lado, digamos, pues, de las opiniones de derecha, ¿no? Creo que es interesante. Y en el caso particular de Reforma, pues hay algunos que me parece que son muy respetables, aunque otros, pues leerlos luego pesa muchísimo leerlos, ¿no? Como que uno hace entripados, a veces hay que tomarse algún ansiolítico para que no le dé a uno ahí el patatús. Pero vean este caso de Roberto Samarripa, él escribe los lunes usualmente, pero escribió una colaboración aparte, y de hecho de su columna y de otra crónica que él hizo, pues armé, digamos, el segmento de hoy para que más o menos hilarlo y darle una conducción para ustedes que en esencia les puedo asegurar no cambia el sentido de lo escrito por Roberto Samarripa. Insisto, es una crónica que no tiene pierde. Emilio Lozoya Austin, impecable, de traje negro, camisa blanca y corbata roja, era el orador central de la CERAWeek 2014, una conferencia anual que reúne en Houston, Texas, a una buena parte de la élite de ejecutivos y analistas de la industria energética del mundo. Cena de gala, Salón Las Américas del Hotel Hilton, repleto, miércoles 5 de marzo de 2014. Estamos hablando de un poquito más de 6 años. Su ponencia, el futuro de la energía en México. Después que terminó su ponencia, agradeció la invitación y dijo: permítanme saludar con respeto a la delegación de funcionarios mexicanos que está aquí con nosotros, varios secretarios, pero en particular un número significativo de congresistas a quienes quiero agradecer no solo por su presencia, sino por el tremendo apoyo que han dado al sector energético en México. Ellos fueron responsables para la aprobación de la reforma constitucional el pasado diciembre. Está hablando de diciembre de 2013. Se trataba de una conferencia anual muy reconocida en el mundo empresarial de la energía, auspiciada por la empresa IHS Markit, y México era entonces el centro de atención internacional por la anunciada apertura a la inversión privada en materia petrolera y eléctrica, derivada de la reforma constitucional que movía las restricciones legales históricas que otros presidentes intentaron hacer, pero que nunca pudieron. Eran los inicios de 2014, se había concluido y aprobado la reforma constitucional en materia energética y se aceleraban las negociaciones entre el gobierno federal y los partidos políticos para sacar adelante las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética que había sido aprobada a fines de 2013. Es decir, ya estaba la reforma y ahora venía la letra chiquita, es decir, las leyes reglamentarias. Aparece aquí a cuadro entonces un personaje que se llama Froilán Gracia Galicia. ¿No les suena a ustedes? A mí tampoco me sonaba mucho, según por algunos textos que habíamos leído por ahí, pero para que lo ubiquen un poquito, él es exdiplomático adscrito en la Embajada de México en Washington durante el sexenio de Felipe Calderón, brazo derecho de Lozoya en Petróleos Mexicanos, fue coordinador ejecutivo precisamente de la dirección de Pemex y fue testigo de este hecho que que narra precisamente Samarripa, a partir de la declaración ministerial que Froilán Gracia Galicia le da a la Fiscalía General de la República el pasado 9 de septiembre. Estamos hablando, pues hace que septiembre, octubre, noviembre, un poquito más de 2 meses. Dice Froilán Gracia Galicia, está refiriéndose al contexto de los congresistas mexicanos que fueron precisamente a esta cena de gala, marzo de 2014. Para esto, dice Froilán Gracia, Emilio Lozoya invitó a un grupo de legisladores integrado por los senadores Salvador Vega Casillas, panistas, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez Servién, conocido mejormente como Pancho Domínguez, en ese entonces senador por Querétaro y actualmente gobernador de ese estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, senador de Tamaulipas y ahora gobernador de Tamaulipas. Por cierto, los dos pues son los gobernadores que están ahí pues,
viendo esto del pacto federalista, ¿no? Como ellos le llaman, ¿no? Estaba también Salvador Vega, él iba por Michoacán, conocido como El Gallo. Estaba Jorge Luis Lavalle, el diputado Juan Bueno Tenorio por Veracruz, y dentro de los priistas estaba David Pinchina Grob. En ese entonces él era senador de Hidalgo y presidente de la Comisión de Energía, este presidente como representante del PRI. Ellos estaban en una de las mesas principales, por supuesto, pues eran de los invitados de honor, junto con funcionarios de Pemex y ejecutivos internacionales que peleaban por estar ahí con esos grandes héroes mexicanos. Me los imagino yo, entiéndose Miguel Hidalgo, no sé, Javier Mina, una cosa de estas, ¿no? Continúo con la narrativa de Samarripa. Se trataba de consentir a presuntos opositores para que comieran de la mano de Pemex. La delegación de legisladores fue invitada con gastos pagados. Bueno, faltaba más, ¿no? ¿A poco iban a poner ellos de sus bolsillos? Según Froilán Gracia, el propósito era que conocieran de viva voz de las empresas internacionales cuáles eran los estándares regulatorios más avanzados en el mundo y los consideraran en la elaboración de dictámenes para la reforma de las leyes secundarias. Lozoya había citado a Froilán una semana antes de la conferencia, estamos hablando fines de febrero de 2014, para pedirle que acompañara a Houston a la delegación de Pemex y de legisladores del PAN. Y dijo Froilán textualmente, me comentó que atendiéramos muy bien a los legisladores, que la pasaran de maravilla, imagínense ustedes, ¿no? Que la pasaran de maravilla, ya que, sin especificarme los nombres, me mencionó que estos se encontraban molestos porque decían que se les debía una cantidad de dinero en efectivo. Voy a repetir esta última parte, que los atendieran muy bien, que la pasaran de maravilla, ya que sin especificarme los nombres me mencionó que estos se encontraban molestos porque decían que se les debía una cantidad de dinero en efectivo. Varios aspiraban a ser candidatos a gobernadores en sus estados, principalmente Francisco Domínguez, Pancho Domínguez de Querétaro, quien contendería en 2015 en la elección que a la postre ganó. En 2014 era un imperativo reunir recursos para financiar su campaña. Froilán Gracia Galicia sabía cómo halagar a los invitados de su jefe. Sombra de Lozoya solía arreglarle ese tipo de asuntos y conocía muy bien a los que serían sus acompañantes en Houston. Era el encargado de recibirlos cuando visitaban a Lozoya en el piso 44 de la torre de Pemex y sabía con precisión los asuntos que trataban con su jefe y los favores que recibían. Sabía, según él, de qué pie cojeaban. Por eso se convirtió en un testigo privilegiado en las acusaciones de Emilio Lozoya contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y un puñado de políticos, principalmente panistas, a quienes señala de haber aceptado sobornos a cambio de apoyar las reformas estructurales que se impulsaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Volvamos a la crónica de la cena. Imaginémonos ahí en un salón de lujo, ¿no? Donde pues está la élite ahí de los aspectos energéticos y pues en unas mesas, pues seguramente ahí los meseros no servían vino a cada rato, en cuanto veían que se deseaba tantito una copa, tómala, ¿quiere más? Pues sí, ¿no? Y me voy, y así estaba, ¿no? Bueno, continúo. En la hora de los digestivos, Francisco Domínguez, alterado, bueno, qué forma tan elegante de decir ahí, pues ya andaba así a medias copas o a copas y media, comenzó a reclamarme que no lo tratábamos de forma adecuada e incumplíamos los compromisos adquiridos. Tomó una pequeña bandera mexicana que estaba en el centro de la mesa y la puso de cabeza con la amenaza de que así pondrían a Pemex si no pagaban el dinero que les adeudaban por haber apoyado al gobierno en su reforma energética. Me contestó que les pagábamos pronto o que tirarían la mesa de negociación, haciendo referencia a la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma energética, a lo que le comenté que yo no sabía nada de dinero. Eso, que me salga un poco de la crónica, esto Emilio Lozoya ya lo había declarado en agosto al referir que Domínguez estaba en estado de ebriedad, que tomó la bandera de México, la lanzó gritando que eso era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado. Continuó con la narración de Samarripa. Penchina le pidió al senador Domínguez que se tranquilizara. Se imaginan ahí a dos senadores, oiga, pues ya cálmate, Pancho, ¿no? Ya aguántala, ¿no? Entonces, Penchina se le ocurre enderezar la banderita de México en la mesa. Y entonces Domínguez arrebata el adorno y se lo avienta a Penchina
gritándole que los habían traicionado al no pagarle lo pactado y los retó a golpes. ¿Se imaginan ustedes? Un senador con un senador, ¿qué traes, hijo de tu tal por cual, etcétera, ¿no? Bueno, el funcionario le preguntó a qué se refería, pues nunca le había llevado ninguna empresa para pedir contratos como sí lo habían hecho otros de sus compañeros. Órale. A lo mejor ahí Pinchín dijo, yo no, pero pues aquellos sí, pero pues yo no tengo nada que ver ahí, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué escenas, cuánto se revela a través de este tipo de situaciones? Más de la declaración ministerial del 9 de septiembre de 2020 entre la Fiscalía General de la República de Froilán Gracia. Dice, una vez nombrado director general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin me pidió que me incorporara a su equipo de asesores. Éramos un equipo de trabajo reducido y en lo personal, Emilio Lozoya y yo veníamos de vivir más de una década fuera del país, lo que dificultaba conocer especialistas en el sector o gente interesada de confianza con la capacidad de sumarse al equipo de Emilio Lozoya en Pemex. Y dice después Samarripa, ya no citándolo, dice, gracias, descriptivo, demoledor sobre la voracidad de los panistas. Una de las instrucciones que recuerdo que provenían de la presidencia de la República era que no se despidiera, eso ya vuelve a citar a Gracia, dice, era que no se despidiera o cambiaran de puestos a varios de los funcionarios ligados al PAN que habían laborado en la administración pasada y continuaban con sus cargos en la administración de Pemex. Imagínense, ¿no? Que llegara ahí Lozoya y que le llamen por teléfono a Videgaray, Peñito, oye, dice Enrique que no corras a nadie, no muevas a nadie, no hagas olas a todos los panistas que están ahí, porque pues no, tú déjalos ahí como están para que no afectes las negociaciones. Dichas instrucciones eran una estrategia de Luis Videgaray, dice Gracia, para no entorpecer las negociaciones del denominado Pacto por México. Esta situación dejó a la empresa muy vulnerable, pues había gente con intereses partidistas dentro de la empresa y no comprometidos con la misma. En su calidad de coordinador ejecutivo, Gracia le encargaron, según explica, complacer a los panistas para que apoyaran las reformas legislativas. Nunca me imaginé que estos legisladores del PAN y muchas otras personas que supuestamente estaban a favor de una reforma energética pudieran exigir, extorsionar o chantajear la aprobación de dicha reforma, la cual se justificaba por el gobierno en turno como necesaria para Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y para el país. ¿Se imaginan ustedes una persona encargada para tenerlos contentos, para complacerlos? Ese fue pues lo que se escribió, ¿no? Eso es lo que viene en la crónica, para complacerlos. Todas las connotaciones que puede tener este término. Continúa Samarripa, dice, Lozoya, Gracia y otros declarantes ante la FGR, Fiscalía General de la República, describen una relación de chantaje y extorsión de políticos panistas durante las negociaciones de la reforma energética de 2013 y posteriormente durante la confección de las leyes reglamentarias en 2014. Según la denuncia de Lozoya divulgada el 19 de agosto, dinero proveniente de la empresa Odebrecht fue a parar a manos de políticos panistas, quienes fueron sobornados para apoyar las reformas estructurales. Varios de ellos han replicado y negado haber recibido ese dinero. Rafael Carabeo, secretario particular del senador panista Jorge Luis Lavalle, confesó ante la Fiscalía haber recibido el dinero en efectivo. Ya vimos que dijo no una, sino varias veces, ¿no? Y llevarlo en maletas a su jefe, un senador por Campeche, a quien le urgía un financiamiento para su campaña electoral. Dicho testimonio fortaleció la denuncia de Emilio Lozoya, quien documentó la entrega de 121 millones de pesos en efectivo para distintos políticos. Froilán Gracia aporta su versión y detalla diversos incidentes de corrupción donde los panistas hacían filas para recibir dinero y favores, pero también dentro del PRI no cantaban mal las rancheras. Empezando, pues ya vimos en algunos diarios, el hermano de Enrique Peña Nieto, Arturo, que bueno, pues yo creo que muy pocos sabían, bueno, yo creo que solo su círculo íntimo sabía que tenía su hermano, y también se habla de su cuñado Juan José Chimal, pero bueno, esa es otra historia que la contaremos en otro momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mirada Crítica. Ahora volvemos.